Bueno, última media hora, en realidad un poquito más, seguramente nos vamos a estirar hoy con Vero Irizar que nos viene a visitar. Vero, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo están? Muy bien. Los felicito por el estudio, ¿Te hermoso gustó? está. Me encantó. Vemos que te gustó, está bueno, Muy está bueno. lindo. Bueno, las chicas aquí, Bárbara, Agostina y bueno, la gente que trabaja en la técnica, la verdad que han dejado muy lindo el estudio Hermoso. y bueno, y todos los ambientes prácticamente también renovados. El patio que en algún momento lo vamos a también a ocupar Sí, para hacer algo. hermoso. Pero lo que está detrás mío, Ah, ese hermoso. Es la está lindo. rosarinidad y la Exacto. santafesinidad al palo, Al ¿eh? palo, Muy exactamente. lindo. Exactamente. Felicitaciones. Bueno, Vero, el socialismo ha renovado sus autoridades. eh, Te tocó en este caso estar acá. ¿Digo bien secretaria general de Rosario? ¿Así es o cómo En es? realidad estoy a cargo del departamento De la Rosario, departamental de la Rosario. departamental Rosario. Sí, el Ujú, partido tiene varias estructuras, ujú, una de la ciudad en particular, y a mí me tocó esta vez un desafío nuevo. He estado en la mesa Rosario, pero ahora me toca en la departamental. ujú, Así que, bueno, tomando con mucha responsabilidad esta nueva etapa, creo que hay un momento muy difícil de la política, ¿no? Me pasa a mí que hace que ujú, me dedico a esto hace muchos años. Uno siente que es un momento bisagra, ¿no? Con la sociedad, la gente está ujú, muy enojada y creo que lo de Milei vuelve a ratificar esto, ¿no? Otra vez, otra frustración para todos los argentinos, porque lo que vino a decir que iba a hacer ni lo es ni lo va a hacer, ¿no? Lo ujú, económico estamos muy complicados, creo que la gente hoy lo sigue sosteniendo porque fue muy malo el kirchnerismo como ujú. proceso político, pero está muy difícil hoy llegar a fin de mes, una familia cada vez más cuesta arriba. Escuchaba temprano en la radio 4 millones para poder sostener el gasto de una familia tipo, un número que quién puede Ujú. garantizar, ¿no? Con los salarios que hoy tenemos. Y por otro lado, el tema de, bueno, cortar con el proceso de corrupción del kirchnerismo, que creo que este gobierno la ha empeorado, ¿no? Claro. Porque desde mirar lo que hicieron con el Andis, con la Andis, con la corrupción que había en la compra de cosas para la discapacidad Ujú. colectiva al que atacaron desde el inicio, hasta la vergüenza de Adorni, jefe de gabinete, injustificable todo lo que hizo, no tener, a ver cómo compró esos departamentos, los viajes en avión privado con su esposa, la casa en el country con $247.000. Digo, ¿quién puede darse ese lujo? Y cuando Todo, la gente la está pasando re mal. todo lo que venían a combatirlo terminaron haciendo, El lamentablemente, doble, ¿no? lamentablemente, Ujú, porque aunque sean los otros, tardamos más tiempo en descubrir los bolsos de López, todo el mecanismo de corrupción que ujú, tenían, ¿no? Realmente creo que, y es muy duro para la sociedad, porque vos ujú, decís, terminamos con ese proceso, quizás Milei era un punto bisagra entre que apareciera lo nuevo, porque la verdad que la grieta nos hizo tanto daño estos ujú. últimos años, eso no pasó, otra frustración, y en el medio la gente que hoy no puede sostenerse, ¿no? Y hablábamos antes, un empleado de comercio, un docente, un jubilado, digo, cómo las personas jubiladas y además todo lo que destruyeron de PAMI, Ujú. los descuentos, los medicamentos, todo, digo, es desde la jubilación que no alcanza para nada hasta las cuestiones más básicas de salud, que todos sabemos que cuando uno llega a una edad, bueno, a mí me pasa que hasta hoy ya compro medicamentos para la presión. Hay Ujú. una serie de medicamentos que la gente toma y que vos decís, no lo tenés garantizado. No, Ese no. dolor es tremendo. Sí, 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 En sí. una provincia como la nuestra, donde tenemos construido un sistema de salud que permite que mucha de esa gente hoy pueda tener, y por eso estamos teniendo una demanda cada vez más creciente Ujú. en el sistema de salud provincial y local, hoy la pasa un poquito mejor, pero la verdad que es muy duro, Duro. ¿no? Volviendo al plano del socialismo, eh, ¿sabes? Te consta que nosotros, bueno, vamos charlando con los distintos dirigentes para poder enterarnos y conocer un poco lo que pasa adentro, porque hay reuniones a la cual no tiene acceso a la prensa y está bien. Hay otra que por así tendríamos que tener acceso, pero bueno, en este caso está bien porque son reuniones y convocatorias internas, pero lo vamos a conociendo en base a la consulta de los distintos dirigentes. Varios fueron los que me dijeron, hay una etapa, esta vez una etapa distinta, hay un olfato distinto en el socialismo a lo que vimos en los últimos tiempos, en las últimas convocatorias. ¿Lo viste de esa manera? Es como que se siente internamente de que hay una mirada de presente, pero más de futuro, con lo que ocurrió, más allá de la renovación, sino con este encuentro y con lo que se dijo en este encuentro. ¿Lo ves de esta forma? Sí, vos sabés que para nosotros fue muy duro haber Ujú, perdido a nuestros principales líderes, primero ujú, Hermes y luego lo de Miguel, que justamente hace muy poquito
homenajeamos al cumplirse 5 años de su muerte. Fue un golpe duro, la verdad que quiero valorar enormemente lo que ha sido Clara García para nuestro partido en términos de ponerse al hombro ese legado y de estar hoy cumpliendo un rol fundamental en la provincia de Santa Fe, junto a Mónica Fein en lo nacional, pero ella en particular y a los diputados nacionales, Pablo Faría y Esteban Paulón, que están teniendo un rol fundamental en la Cámara, pero el rol de Clara en lo provincial ha sido muy fuerte. Haber cerrado un proceso de unidad en la renovación partidaria, donde todos los grupos, digo, por un lado, todo el grupo de Antonio Bonfatti, que Fede Lifchi se haya sumado a la Junta Provincial, habla de un proceso de diálogo que culmina en esto de las autoridades, pero que nos da como desafío cómo planificamos de cara al futuro la propuesta del socialismo para la sociedad. Un partido que sin duda ha marcado mucho a la ciudad de Rosario, porque cuando vos mirás, lo que mires en Rosario es parte de ese proceso, la mirada hacia el río, la cultura, la salud pública esencial, como marca el socialismo, la forma de hacer la ciudad con mayor cantidad de espacios públicos, la forma de construir, y vos fijate lo que nos enseñaron tanto Hermes como Miguel como legado, planificar con el otro, los planes estratégicos, el presupuesto participativo, que justamente hoy también reflexionaba 2001-2002, este enojo con la política de la gente, que se vayan todos, y Hermen responde a eso diciendo que está en la calle con la gente y construyó el presupuesto participativo. Entonces, los que nos toca hoy ocupar lugares de responsabilidad, tenemos la responsabilidad de construir lo que viene, lo nuevo, porque esa ciudad que ellos soñaron lo lograron, ¿no? Claro. Y en lo provincial también un montón de marcas en la educación, en la salud, en las obras estratégicas, pero tenemos que construir lo nuevo. Y creo que lo nuevo tiene que tener una mirada hacia la política profundamente humana, porque digo, ¿cuál es el sentido de la política? Digo, es construir las soluciones a los problemas de la sociedad, y eso tiene que hacerse con la gente. Reivindicar el legado de Hermes y de Miguel, dijo Joaquín Blanco en su discurso. Ahora, lo que decías recién, aquí es el momento que se construyó con la participación ciudadana. Déjame decirte esto y me hago cargo. Si vos querés, te podés sumar o no. Yo no pongo en aprieto a nadie, pero eso no está pasando hoy. Digo, lo estamos viendo incluso estos últimos días con 2 debates. Uno es el de una excepción de una casa para construir algo que está prohibido, y otro es el del parque acuático. Ni que hablar que el miércoles nos decía la gente de los amigos del parque lo que pasó con el ISEF. Hoy no está esa convocatoria a una consulta popular para esas obras, y los vecinos se enteran después de que ya está en marcha o de cosas. ¿Cómo ves eso? Mira, nosotros tenemos otro, y acá me hago cargo como Verónica Iriza, en lo personal. Sí. Nosotros tenemos otra mirada de cómo se construye en política, y nos parece que es importante recuperar el diálogo con la sociedad, porque por eso también la sociedad después se enoja con la política. Claro. Entonces, es clave, y está bueno tener proyectos para el futuro, pero es clave que la sociedad se apropie. Y mirá lo que está pasando con lo de la costa que mencionás, que la gente de esa ciudad que antes daba la espalda al río, y muchos jóvenes que ni conocieron esos tapiales que nos tapaban el río, se apropió de ese proceso. Y a mí me tocó ser parte de esos gobiernos desde un lugar muy técnico, quizás que era Hacienda, pero ver todo ese proceso que se llevó adelante de transformación de la costa, primero la costa central, lugares donde nadie daba 2 mangos, digo, cuando se hicieron esas primeras concesiones de bares, nadie pensaba que la gente iba a apropiarse de la costa. Obviamente la costa norte, que estaba más consolidada, y cómo la gente se la apropió y la defiende hoy. Y nada, me parece importante sumar la mirada de la gente. Yo entiendo cuando uno gobierna, tiene las mejores intenciones y quiere tener proyectos y avanzar, pero creo que es fundamental. De hecho, la ciudad tiene un consejo consultivo del río, donde integran ese consejo las principales organizaciones de la vida del río, los clubes náuticos, los kayakistas, los vecinos de la Florida, que la verdad que es un barrio hermoso. Hay que aprender a escuchar y a tomar la mirada del otro. Yo puedo tener mi mirada, puedo pensar lo que quiero para la ciudad con la mejor intención, pero la mirada del otro siempre suma. Y nos pasó a nosotros también, porque cuando uno tiene mayoría en el consejo, se acostumbra a que las cosas salen como una las mandan. El proceso más rico que tuvo el socialismo fue sin mayorías y fue construyendo con otros. Y en eso Miguel ha sido una persona que nos marcó mucho, porque él escuchaba a todos. Y tenía relación, y seguramente acá te lo deben decir cuando vienen al programa, con gente de otros partidos políticos, tenía el mejor de los vínculos, ¿no?
y escuchaba siempre al otro y te miraba y por ahí no te decía nada en el momento, pero después en lo que hacía la mirada estaba puesta con lo que había escuchado del otro y había tomado, porque te enriquece la mirada del otro, porque vos podés tener tu mirada respecto a los temas, pero cuando vos sumás la mirada del otro, lo que lográs siempre es superador. Entonces creo que es necesario empezar a escuchar más y tomar la mirada del otro, y desde mi mirada es esencial construir así, porque esos son los procesos que hace que la gente, hoy fíjate, la salud pública, la costa, la ciudad de los espacios públicos, no es una ciudad que es del socialismo, es de la gente, es de los rosarinos. Los rosarinos se la apropiaron y hoy lo defienden con uñas y dientes porque están convencidos de esa ciudad, de la calidad de vida. Entonces hace falta repensar la ciudad del futuro. Yo no soy de las nostálgicas que me quedo con que el pasado fue lo mejor. No, sin duda que Rosario necesita repensarse, pero necesita repensarse con el otro. No lo puedo hacer desde un escritorio, Totalmente. tengo que hacerlo con la mirada del otro. Bueno, con la relación con la prensa también era distinta. Eso hay que decirlo también, la de Miguel. La de Miguel y la de Hermes también, nos han convocado muchas veces porque obviamente hay disidencia, miramos de otra forma. Ahora, no somos enemigos ni de la gestión ni de la ciudad por tener una mirada distinta, porque de eso se trata, porque acá hay críticos o somos críticos de lo que vemos. Ayer, el miércoles, cuando viene gente de la Vecinal Monumento o viene la gente del Colegio de Arquitectos o viene, por ejemplo, la gente de Amigos del Parque, los tres dijeron sin querer, porque no se pusieron ni siquiera de acuerdo, extrañamos esa planificación a la Rosario de largo plazo, que tampoco hay. Pero digo que no hay hoy. Como bien lo decías, Vero, hay que mirar, hay que ayornar a Rosario, pero tener una mirada de largo plazo, que era como trabajaban ustedes en su momento, y que muchas de esas metas, yo creo que una gran cantidad de esas metas las han cumplido. Ahora, hoy esto del parque acuático, indudablemente que no es una planificación. Es algo que, bueno, salió, surgió y muchos nos enteramos hace 2 o 3 semanas. Entonces, ahí es donde está el punto, planificar y planificar con la gente, ¿no? Como lo decía. Creo que fue una tradición del socialismo y lo es para el futuro, ¿no? Nosotros siempre hemos trabajado planificando y planificando con el otro, como te decía antes. El plan estratégico era sentarse en mesas con la Bolsa de Comercio, con los empresarios de la ciudad, con los vecinos, las vecinales, con todos. Obviamente que uno después tenía el desafío de construir una síntesis de esa mirada, pero bueno, después las obras esas estaban validadas por la opinión de la ciudadanía. Y divido el tema, ¿no? Respecto a lo que está pasando con estas excepciones, que yo también he sido crítica desde adentro. De hecho, esa modificación de la ordenanza de preservación no la voté porque no la comparto, ¿no? Yo creo que, y vuelvo a decir, no soy nostálgica, no me aferro al pasado, pero la ciudad de Rosario tiene un valor respecto de otras ciudades del interior porque tuvo la capacidad de preservar el patrimonio que tiene un patrimonio arquitectónico valiosísimo. Y mucha de la gente que va afuera, a Europa, dice, qué belleza, y después viene acá y dice, mirá qué belleza. Vos levantás la cabeza cuando vas caminando por la Peatonal Córdoba, cuando caminás por calle Santa Fe, por un montón de calles, levantás y ves obras arquitectónicas de un valor fundamental. Y en esto creo que es fundamental seguir preservando, más en un lugar como el área de protección histórica del monumento, el lugar más importante del interior del país. No hay lugar más importante en nuestro país que no sea el Monumento a la Bandera. Salís de Buenos Aires, que digo, parecería que todo está puesto en Buenos Aires, y es el Monumento a la Bandera. Entonces ese es un lugar sagrado para nosotros. Y no creo en que una ciudad se construya con excepciones. Una ciudad se construye con proyectos. No puedo entrar en esto de que todo puede ser una excepción o que todo se puede cambiar sin esa mirada, ¿no? Creo que en ese lugar, bueno, hay que respetar, digo. Y en eso es fundamental también gestionar. La ciudad tiene un fondo de preservación urbana que tiene recursos que se pueden invertir en ayudar a esos privados, porque esos privados ya tienen afectado su patrimonio desde que la ciudad hizo el inventario de estos bienes de preservación, ese catálogo que fue votado democráticamente, y esos propietarios saben que tienen esa restricción. Yo presenté un proyecto el año pasado que lo trabajé con Mirta Levín, que es una estudiosa y una trabajadora de estos temas urbanos, que tiene que ver, es un programa Provicentro le pusimos, programa Vivo en el Centro, que genera una unidad. Lamentablemente no logré que lo aprobara el Consejo porque no tuvo el ok del oficialismo, pero tiene una mirada de gestionar los inmuebles de valor patrimonial, que intenta con ese fondo de preservación, que tiene muchos recursos,
bueno, generar una unidad de gestión y trabajar activamente con esos propietarios, generando algunas cuestiones que puedan permitirle generar una unidad distinta, de poder darles otros usos, porque a veces son inmuebles muy grandes y uno entiende que cuesta mantenerlos, pero bueno, repensar, porque hacen falta viviendas en el centro, fuera de la lógica de la propiedad horizontal, sino que pensar cómo rehabilitamos esas viviendas, hacen falta las oficinas, bueno, cada uno encontrará la vuelta, pero generando una unidad de gestión que se ponga a gestionar con los propietarios, poniendo recursos del Estado y revalorizando ese patrimonio. Nosotros necesitamos mejorar el centro de la ciudad está feo. Sí, sí, sí. Hay sí, propiedades abandonadas que, si vos pensás si todo eso estuviera como vos vas a Madrid o a Barcelona y ves todos esos edificios bien mantenidos, ocupados, rehabilitados, la ciudad sería... Ahí sí sería realmente la nueva Rosario que a mí me gustaría tener, ¿no? Entonces, nada, me parece que ahí hay un aporte que está hecho, que está en la Comisión de Planeamiento, que se puede revisar y que obviamente que para el propietario de estos inmuebles a veces es un problema, bueno, que el Estado aporte recursos y que se gestione con el Estado para rehabilitarlo y darle nuevos usos. Inclusive ahí uno puede pensar, bueno, no sé, te doy 2 pisos, o a cada caso particular esa unidad de gestión la gestiona y la manda al Consejo en un marco de un plan general. Así que, y creo que lo de la costa también estuvo bastante mal comunicado, porque hoy cuando uno mira las noticias de hoy, donde ve que va a haber una obra de desagüe, que está bárbara, que se va, hoy empezó la demolición de los bares que bueno, habían quedado ahí sin un uso, va a recuperar la costa, que es mucho más amplio que solo discutir el parque acuático, bueno, la cosa toma otro color, pero es necesario hablarla con los vecinos, llamar al Consejo Consultivo del Río, que está creado por ordenanza, una propuesta del concejal, actual senador Ciro Seixas. Bueno, hace falta dialogar. Y no tomarse como que cuando uno está en disidencia odia a Rosario. No, tal cual. ¿Lo escuchaste? Sí. No, ¿Qué te provoca eso? Yo no lo comparto, ¿no? Tengo una forma de ver la política de otra manera. Me parece que el mayor valor que puede tener la política de hoy es escuchar. Porque creo que con mucha humildad tenemos que escuchar a la gente y luego ver cómo desde ahí construimos lo que viene, porque creo que el proceso, y te digo, me parece muy duro lo que estamos viviendo, perdóname que vuelva a lo nacional. Sí, no, está bien. El proceso que ha generado Milei de este odio, de esta bronca, y vemos después lo que pasa con casos como lo que hemos tenido en la ciudad, este femicidio de esta joven y este joven que se termina suicidando, y uno después veía los perfiles, el odio, ese odio baja. Y si algo podemos aportar, por lo menos entiendo en nuestra generación, es que hay otra forma de construir política, más humana, entendiendo que el otro no es un enemigo, sino que el otro es alguien que puede pensar distinto y tener otras ideas, pero que siempre tenemos coincidencias, porque en definitiva todos amamos a la ciudad y queremos aportar para que la ciudad esté mejor. Totalmente. La verdad que yo valoro enormemente el proceso, fue muy duro la gestión de Perotti, lo que vivió la ciudad, un proceso de violencia muy terrible, que nos terminó decantando en ese proceso de homicidio que tuvimos durísimo. Creo que ha habido mucho valor del gobernador Puyaro de recuperar la seguridad en la ciudad y también veo que hay un intento de parte de la gestión de Hapkin de mejorar lo que tenía la ciudad, pero creo que hay que hacerlo de cara a la gente y con la gente, porque esa es la diferencia que nosotros tenemos. Quienes estamos en el Frente Unidos, que muchos venimos del Frente Progresista, tuvimos esta formación. Y digo, el Partido Radical tiene una base humanística como el socialismo muy fuerte, social, de entender que estos son procesos sociales. Y si algo nos distancia de Milei y del proceso de la libertad avanza, esta lógica venía a romper el Estado. Nosotros tenemos bien claro que hay que mejorar el Estado, no hay que destruirlo. Y ni te digo cuando vas a temas como el de discapacidad, donde es el extremo más grande que estamos viviendo, que te duele muchísimo ver lo que está pasando. También vos sabés que es un colectivo del que estoy muy cerca, porque Agustina, mi hija mayor, tiene síndrome de Down, y eso me hace que he transitado con muchas de esas mamás que hoy están teniendo un dolor enorme porque no tienen el transporte para sus hijos, porque no pueden sostener el centro educativo terapéutico. Bueno, esta semana tuvimos una marcha, un corte del centro Alas, que está planteando que va a tener que cerrar sus puertas. 200 días sin que paguen el incluir salud. Terrible. ¿Quién puede sostenerse? Ahora, ¿no ves que hay también, y en esto te saco abro un paréntesis, y ya voy a una cuestión más humana personal, hay como una cuestión hoy, veo, de si no me toca, no me importa. ¿Lo ves de esta forma? Porque es medio un poco egoísta, ¿no? Nunca hay que generalizar, pero
hay una hoy, si no me toca, no me importa. ¿Lo ves de esta forma? Me parece que hay una parte de la sociedad que está tan como desencantada de lo que viene pasando, que como que está letargada, ¿no? Como que ya con poder resolver su vida personal y su finanza y su familia y los problemas que estamos atravesando, pues también en la salida de la pandemia todos pensábamos que íbamos a salir mejor y salimos peores, ¿no? Sí. Entonces, entre la diaria, lo económico, la familia, los problemas de salud, los problemas de a veces sostener a nuestros padres, digo que también gran parte de los adultos mayores se alargó la vida, pero tampoco lo que hablábamos antes, la jubilación no alcanza, no tengo resuelto lo de salud, entonces como que estamos todos tan saturados y la gente enojada con la política, bueno, que sea lo que tenga que ser, creo que votó con bronca, ¿no? Y bueno, yo creo que desde la bronca y el odio nunca surgen cosas buenas, tenemos que volver a lo más profundo, que es construir desde lo positivo, construir entendiendo que al otro lo reconozco, la verdad que la política deberíamos tener en política a los mejores de la sociedad, deberíamos tener gobernantes que sean los mejores, los más preparados, los equipos técnicos también preparados para resolver problemas que son cada vez más complejos. Yo en eso creo que no es culpa de la gente, creo que ahí hay una gran responsabilidad de la política y en particular del kirchnerismo, que nos trajo esta situación terrible de terminar con un presidente como Milei, ¿no? Claro. Y que ese proceso no sé cómo termina, porque cuando uno mira lo económico, vos decís, este gobierno cuánto más se puede sostener con esta realidad, ¿no? Caída del consumo, caída de la actividad, salarios reales atrasados, la inflación muestra algunos índices, pero vos sabés, porque todos hacemos las compras, compramos la comida, lo que hoy te cuesta vivir, entonces insostenible, creo que en algún punto, y ojalá que la cosa termine bien y no terminemos como en el 2001-2002, ¿no? Pero me quiero meter en los últimos minutos, le pido que me aguante la producción y la gente de la técnica, en lo que es el socialismo dentro de Unidos. Escuché, algunos dirigentes decir, vamos a tratar de liderar también, queremos liderar a Unidos. Digo, esto es el pensamiento provincial y local. Hay una cuestión de decir, vamos por una cosa y después por otra. ¿Cómo está eso? Me parece que nosotros... Siempre dentro de Unidos, ¿no? Sí, obvio, sí. Sí, creo que es correcto estar en Unidos, es un frente donde, como te decía antes, la mayor parte del frente es Frente Progresista, y la verdad que con el PRO hasta ahora hemos encontrado acuerdos. Desde que se conformó el Frente Unidos, hemos acordado en función de objetivos de gobierno, ¿no? Y como te decía antes, para Rosario resolver la seguridad fue clave, y vos ves las obras que hay, el socialismo ha tenido incidencia en políticas muy importantes. La obra, por ejemplo, del Hospital Provincial Sur ha sido un pedido del socialismo dentro de Unidos. Formamos parte del gobierno, digo, tanto en lo local como en lo provincial. Vos viste el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Cultura, tenemos compañeros en salud, en casi todas las áreas de gobierno con roles muy importantes. Pablo Segueso en seguridad, en vialidad. Tenemos compañeros en recursos hídricos, en varios ministerios hay compañeros que vienen con una trayectoria, haciendo un aporte muy importante a lo que es el gobierno de Maxi Puyaro. Y ni hablar que tenemos voluntad y vocación de tener una propuesta electoral en el 2027, tanto en la ciudad como en la provincia. En la ciudad, porque es una tradición del socialismo haber tenido... Digo, y una cosa es gestionar y demostrar lo que hiciste cuando fuiste gobierno, otra cosa es hablar siendo oposición. Yo hoy escucho a la oposición en Rosario criticando todo el tiempo, que es el lugar más fácil, porque es fácil criticar cuando otro hace, pero no veo propuestas reales, ¿no? Y además veo que las pocas oportunidades que tuvieron voluntad o capacidad de tener la lapicera, no sé, han resuelto cosas para sus propios intereses, no para la sociedad, ¿no? Y la verdad que cuando gobernaron con Perotti. Digo, que Perotti fue un desastre, fue una catástrofe para Rosario. Destruyó lo que el socialismo había generado. Desde la seguridad, lo social, ni hablar, por ejemplo, el Hospital Regional Sur, que no solo no lo terminó, sino que lo abandonó y permitió que lo saquearan y destruyeran. Hoy estamos de vuelta teniendo que pagar lo que ya se había construido, producto que ni siquiera fueron capaces de cuidarlo. Entonces, pero déjame decirte esto, porque se van a competir el próximo año los tres modelos que gobernaron, o sea, Milei, La Libertad Avanza, Unidos y el peronismo, kirchnerismo o como quieras llamarle. Ahora, en ustedes puntualmente el socialismo, lo que muchas veces, no sé si jugás al truco. Sí. ¿Sos truquera? Se me encanta. Viste que cuando jugás al truco, algunas cartas las escondes, vas viendo cómo, hay veces que sirve, veces que no.
en esta cuestión de la construcción de una figura. Y vemos que hoy se hablan de 4 o 5 figuras en Unidos, pero ninguna del socialismo. Y ni que hablar de los otros que ya están instalados. Eso es un tema que incluso te digo, lo personal, creo que negativo. De parte de ustedes, ¿no? Es como que no meten una figura ahí en la pelea, en la disputa, por lo menos en anotarlo dentro de las posibilidades candidateables. ¿Lo ven, lo discuten a esto? Yo creo que falta mucho, ¿no? Y la gente, como te decía antes, la está pasando tan mal que parece también desde la política raro que uno esté pensando en los candidatos 2027. Entonces, me parece que falta, hay que ver cómo llegamos de acá al 2027, qué pasa con la sociedad de acá al 2027, pero no tengas duda que vamos a tener una propuesta electoral para Rosario, para Santa Fe y obviamente para encabezando. El resto. Sí, yo creo que creo mucho en las internas, ¿no? Y que uno tiene que ir con una propuesta y que sea la gente la que elija, porque es sano para la democracia que haya propuestas de cada uno de los partidos de Unido, acordándolas, esas internas obviamente, pero que haya distintas alternativas para que sea la gente la que elija esos candidatos, ¿no? Y recordemos lo que pasaron todas las elecciones anteriores, 2019, 2023. Fuimos con candidatos, bueno, a mí me tocó en el 2019, quizás lo que vos decís es real, después cuesta que la gente se instale. Yo confío en que la gente empiece a comprender esto, de que a veces votar con bronca o votar al más conocido no resuelve los problemas. Bueno, está demostrado. Y termina siendo un arma de doble filo, ¿no? Porque yo entiendo mucho de esto y yo, ojo, no es que esté en contra de que la gente se sume a la política, me parece bárbaro que haya gente que venga de otros recorridos, pero que el enojo con la política haga que vos votes a gente que no tiene idea cómo se resuelven los problemas, que nunca estudió los temas de la ciudad, que no tiene idea desde lo técnico cómo se puede evolucionar la historia, desde dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Después tiene sus consecuencias, y es que no te resuelvan los problemas, ¿no? Entonces, nada, ojo, veamos qué pasa, y ojalá que también el votante recupere esta idea de que la política no es el problema son los hombres y mujeres que por ahí ocuparon algunos lugares y que fueron corruptos, y que no tuvieron capacidad para gobernar con otros, no tuvieron el proyecto, no tuvieron la capacidad de abrirse, sino que elijamos a los que estén mejor preparados. Bueno, y cierro con esto. El socialismo lo que tiene por allí... voy a decir, a comparación de otros, es esta impresionante renovación. Porque uno ve Clara García, Antonio Bonfatti, Rubén Galassi, Mónica Fein, gente de mucha experiencia, tu caso, el caso de Faría, que están allí aguantando a los jóvenes que vienen dando y pidiendo su lugar, y se lo dan al lugar. Porque hoy vemos un montón de gente... Bueno, ya tendría que hacer muchos nombres, pero que están ahí conteniendo, y este mix entre la experiencia y la juventud, que me parece que lo deberían tener todos los partidos. ¿Qué pasa? Ojo, hay gente, por ejemplo, yo tengo que decirlo con todas las palabras, incluso lo hemos hablado con chicos que han pasado por aquí. Hoy hay un recelo de gente de franja morada, porque ven que en la provincia por allí empujan y no tienen su lugar. Esto no pasa en el socialismo. ¿Lo crees de esta forma? Sí, obvio. Y yo digo, ha sido histórico esto, ¿no? Todos hemos tenido, porque ha habido un liderazgo que ha permitido a figuras nuevas. Y vos fíjate, Miguel Lifchich, vuelvo a Miguel Lifchich, pero él tuvo la capacidad de ver que era necesario incorporar la mirada de las mujeres. Y Miguel fue una persona... Yo era una técnica en Hacienda, si querés, y me convocó a ser subsecretaria de Hacienda con solo 31 años. Eso habla de un liderazgo y una capacidad de confiar. Y como yo, hubo un montón de compañeras, Eleonora Scagliotti, Andrea Travaini, Flor Balestra, un montón de integrantes de ese gabinete, mujeres. Él tuvo el desafío, cuando no estaba el feminismo en la agenda, de que el 50% de su gabinete fueran mujeres. La Chiqui, Mónica y Farelo, un montón de mujeres, bueno, la propia Clara García, que fue secretaria de Servicios Públicos, que estuvieron integrando, y fue paridad, y no existía el feminismo en ese momento en la agenda. Sí, existía el feminismo, históricamente existió el feminismo, pero no estaba en la agenda esta lógica de la paridad, de que las mujeres ocupáramos lugares de decisión, y él tuvo esa mirada siempre, históricamente, ya desde ser intendente, y también con los jóvenes, ¿no? De dar oportunidades a que los jóvenes... Porque si no, es como que vos decís, bueno, nunca tenés la experiencia para ocupar lugares de responsabilidad porque sos joven, pero tampoco nunca renovás porque la juventud no tiene oportunidades. Entonces, creo que eso es fundamental.
esa amalgama que vos decís de la experiencia, de la capacidad, del conocimiento, sumado con la mirada de los jóvenes, de lo nuevo, de lo que viene, que sin duda estamos en el marco de un cambio muy profundo de la humanidad, ¿no? Que la inteligencia artificial, las tecnologías, todo lo que está cambiando en nuestra sociedad, que hace que estemos a la altura de ese debate y de ese cambio y de esa nueva sociedad. Ayúdame a cerrar con este título. El socialismo en las próximas elecciones va a tener una propuesta local. Así es, sin dudas, local y provincial. Y provincial. Gracias por la visita. Gracias a ustedes, Que un gusto estar acá. Bueno, Gracias, Juan.